Buenas noches a todos nuestros oyentes, muy bienvenidos a otro nuevo programa de Carta Ambiental. ¿Qué tal, Javier Garín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Soledad Benítez? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, el negacionismo vinculado al cambio climático. ¿Qué es esto, Javier? ¿Y qué es esto? ¿Tiene algo que ver con el nuevo orden mundial también? Exactamente. ¿Cómo es? Es todo parte de un mismo discurso. Sí. Es el discurso de lo que se ha dado en llamar la nueva derecha norteamericana o en todo el mundo, que es un revival de los viejos nacionalismos excluyentes, antiinmigrantes, ultraconservadores, pero sobre todo contrarios a la ecología, al medio ambiente y negacionistas del cambio climático. Y estos mismos son, de los cuales hemos hablado muchísimas veces Sí. en este programa. Sí. Estos mismos son los que han negado el virus, que han negado el coronavirus. Continúan negándolo. Y que lo continúan negando. Bueno, Trump no tanto, porque ahora ve que en las encuestas se hunde, entonces de repente quieren ponerse ahora a decir que va a luchar contra el virus cuando estuvo luchando contra los que luchaban contra el virus. Bueno, tenemos los Trump, los Bolsonaro también, exactamente, que ahora está enfermo de COVID, Bolsonaro, que ya no sé si se recuperó o no, pero bueno, son más o menos esos personajes nefastos de esto que decías vos, soberanistas. Soberanista, que es un nuevo nombre que le han dado al nacionalismo, al viejo nacionalismo excluyente, Sí. ¿no? E intolerante. Pero también, digamos, que no son solo los de la nueva derecha, son también algunos personajes de la izquierda, como el caso de López Obrador en México, que también Sí. ha negado el coronavirus y que también dice, o sea, le da poca importancia al tema del cambio climático. Minimizan absolutamente todo, cuando el cambio climático es un hecho, de por sí ya las pandemias, esta pandemia que estamos viviendo es producto de lo que está pasando con posiblemente el cambio climático. está estrechamente vinculado, como Sí. hemos hablado también en otros programas, con las devastaciones, Sí. las deforestaciones, el maltrato a los animales, etcétera. Todo eso. Un invitado especial para esta noche, Aldo Dusdevich. ¿Quién es? Aldo Dusdevich, un escritor, un hombre muy comprometido, autor de ¿qué libros? Bueno, acá tenemos 2 libros que escribió. Salvados por Francisco y La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. Exactamente. El primero es un libro sobre el Papa, Sí. que explica la importancia de la elección del Papa, algo de lo que hablamos siempre en nuestro programa. Y el segundo es un libro de bibliografía imprescindible para entender los años 70 en la Argentina. Bien. Aldo escribió, le hicieron una nota ahí en el diario Perfil, donde habla de la pandemia del odio, por eso es que lo vamos a entrevistar hoy, respecto a este artículo también que salió en el diario. Bueno, para que nos cuente un poco, ¿no?, qué es todo esto que estamos hablando y que la gente también lo pueda comprender y entender, porque suena también como a una estrategia de marketing, a una estrategia global, porque no es que pasa en Latinoamérica, sino global, en el mundo es esto. Es una pandemia del odio que está perfectamente planificada por gente que no está inspirada en el odio. Está inspirada en el lucro. En el lucro y en la dominación. No, claro, y la dominación. La dominación económica. Entonces siembran el odio en las sociedades para fomentar su estrategia política y su modelo político y económico. Utilizando absolutamente todas las herramientas a su alcance, como ser los medios de comunicación, las redes sociales, absolutamente todo. Acá no dejan nada sin utilizar para llegar a las mentes de las detrás personas. de todo está la CIA. Y esto es otra cosa que también vamos a ver. Bueno, para el otro bloque seguimos. Porque algunos de los que en Argentina tenemos muchos que se dicen que son nacionalistas y que están en contra del imperialismo y reproducen todas estas mismas cosas que nacen en las usinas ideológicas de la CIA. Ahora después lo va a explicar Aldo Dusdevich muy bien. Lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa con anterioridad. ¿Cómo estamos en los contactos? En los contactos. ¿Dónde nos pueden encontrar? Sí, en las redes sociales, como siempre, nos pueden encontrar en el Twitter de @cartaambiental, en @cartaambiental también en Instagram, en la fanpage que hacemos con el planeta y en el canal de YouTube.
Javier, ¿cómo se llama el canal? Se llama Historia y Política, videos de programas. También vamos a leer, no nos olvidamos de nuestros oyentes y nuestros corresponsales comunitarios. A los cuales les mandamos un gran saludo a todos. A todos y que se cuiden, que se queden en casa, porque lamentablemente Argentina hoy está en el tiempo más difícil de lo que es el COVID. Ha subido muchísimo los contagios, así que a todos les pedimos que sigan en sus casas, que se cuiden, que tomen esto seriamente. Y bueno, escúchennos a nosotros. Que no usen la lavandina que ha recomendado Trump para inyectarse en las venas. Hubo gente que tomó lavandina, claro, que se la inyectó, sí, un desastre. Y bueno, cuando uno niega la ciencia y dice cualquier burrada, pasa eso, ¿no? Un desastre. Pero bueno. Vamos a ir a la lectura de Carta Ambiental, ¿qué te parece? Sí, la lectura de Carta Ambiental del General Perón, un breve párrafo, Madrid, 1972. Perfecto. Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada internacional. La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero solo puede transformarse en acción a través de los dirigentes políticos. Juan Domingo Perón. Bueno, luego de la pausa de nuestra presentación y de haber leído al general Perón, como siempre tan claro en todas sus reflexiones, en su carta ambiental, acá nos llegó Javier de, Greta Thunberg, de quien hemos hablado muchísimas veces en nuestro programa, porque es, digamos, de la generación más jóvenes. Y es uno de los blancos predilectos del negacionismo y de estos señores soberanistas que la viven atacando. Viven atacando. Bueno, y hace poco ella tuiteó en su cuenta, hablando de este tema, nosotros, ¿no? Esto, dice, el llamado negacionismo climático ya no es el problema, dice Greta en su posteo de Twitter, ¿no? Sino más bien la ignorancia general y menospreciar la emergencia climática. ¿Cómo esto envía señales de que la situación está bajo control y que se están tomando medidas reales? Mientras que los objetivos cruciales, porque ella siempre habla, ¿no?, del tema de la temperatura, que hay que mantener el 1.5, 2 grados, que es el objetivo que hay que... Dice, se están escapando de las manos. Es decir, el negacionismo, Javier... ¿Qué es lo que...? Ella considera que el negacionismo, hay otra forma de negacionismo que es la de los que dicen que se ocupan pero no se ocupan. Exactamente. Sin embargo, no hay que menospreciar el tema del negacionismo. Y no. Porque está vinculado a toda una ideología muy, muy complicada y que realmente es muy perniciosa. Tengamos en cuenta lo siguiente. Antes de presentar a Aldo Dusdevich, ¿no? Puedes hacernos un Antes de ir al tema concreto del negacionismo y del discurso del odio que promueve los sectores llamados soberanistas, veamos en la práctica qué es lo que han generado en países como Estados Unidos, Brasil o México, que también desde la izquierda ha tenido un discurso negacionista respecto del COVID. Estados Unidos, primer país afectado en el mundo, tiene 4.300.000 casos de COVID, de contagios, tiene 150.000 muertos. México tiene... Brasil en segundo lugar tiene... Un desastre.
2.400.000 contagiados, 90.000 muertos. Incluido su presidente que tiene COVID. Sí, que dice que se curó ahora, que algunos dicen que es mentira, que lo haya tenido, pero bueno. México, 44.000 muertos. Bueno, a esto conduce, a la muerte, conduce el negacionismo, el negar la ciencia. El negar la realidad también. El decir que todo el virus fue inventado, que era una mentira, o el decir que el virus era una gripecita, o el decir que se cura con lavandina o con cloro... hidroxicloroquina. Sí, que con ya, todos... Que la OMS ya eso dijo que no funciona específicamente. Y ¿no? Toda una serie digamos, de brujerías para curar el virus que evidentemente no han funcionado, porque lo único que funciona por ahora es hacer aislamiento o en el futuro es la mejor vacuna. Ahora bien, este señor Trump, que ha negado la Perdón vacuna... que te interrumpa, pero sí. bueno, Trump es una de las caras visibles, porque hay otros también. Claro, hay otros. No solamente Trump. Pero es el principal, por la importancia que tiene en los Estados Unidos en el control de las comunicaciones, porque, digamos, este conjunto de mentiras que se elaboran en estas usinas que, digamos, funcionan detrás de la nueva derecha norteamericana, tienen un poder de penetración infernal en todos los países. Eso te iba a preguntar, porque en Inglaterra Boris Johnson es exactamente lo mismo. Claro, exactamente lo mismo. Ha sido parte de la estrategia de la nueva derecha del imperio anglosajón. O nuevo orden mundial. No. Estoy mezclando las cosas. Ellos hablan del nuevo orden mundial para legitimarse. Claro, eso es lo que hay que aclarar también. Claro. Boris Johnson es un socio de Donald Trump, como lo es también Putin en Rusia. Otro personaje. Están en contra de la Unión Europea. En su momento, Boris Johnson protagonizó o impulsó el Brexit. Sí. Todo esto está relacionado. Todo está relacionado. Venimos hablando de esto hace mucho y lo tocamos hoy en un programa de ecología, porque este mismo conglomerado de intereses es el que está detrás del negacionismo climático. Obviamente para cuidar sus intereses, claro, que no son los mismos para toda la humanidad. Fundamentalmente sus intereses en el caso del cambio climático tienen que ver con el petróleo, claro. Con los combustibles fósiles. Sí. Entonces, básicamente se trata de cuidar un interés económico, pero para esto se arma un discurso político. Y es una estrategia. Claro, ese discurso crea todo un escenario en el cual tenemos una conspiración internacional que ellos dicen que es el nuevo orden mundial. Ahí vamos. Y que detrás de ese nuevo orden mundial hay además un estado profundo. Son todas cosas conspiracionistas que tienen que ver con un discurso que prende mucho porque a la gente le gusta creer en esas cosas. Ellos hablan de un bien muy preciado como la libertad. Claro, también eso es parte. Pero digamos que con el vinculado a la pandemia, aquí se han visto algunas marchas antipandemia, gente que insistía, pero no solamente acá, sino que pasó en otras partes del mundo, donde salían mismo Estados Unidos. Incluso han salido con armas. Sí. Aldo nos va a contar algo de eso, ¿no? Sí, Aldo va a contar. Está muy interesante lo de Aldo, así que no se lo pierdan. Tenemos que tratar de entender toda este conglomerado, porque a veces utilizan un discurso autoritario y otras veces un discurso libertario. Este es más tentador para el público. Pero todo tiene varios objetivos que son lograr oponerse a los organismos multilaterales, lograr evitar todos los controles sobre los estados para que estos puedan hacer lo que quieren en materia de medio ambiente, contaminar libremente. Y en otras materias, como por ejemplo sacarse de encima el control armamentístico, ¿no? Claro. No por casualidad, Donald Trump y Putin han denunciado los convenios que tenían de desarme y de no proliferación de las armas nucleares. Entonces vemos, esto realmente parece organizado por el anticristo. El negacionismo es un claro enfrentamiento a la ciencia, ¿no? Arranca ya en la vieja
derecha religiosa de Estados Unidos que negaba la teoría de la evolución, decían que Darwin era el diablo y que el hombre había que atenerse al Génesis para explicar la creación del mundo. Lo hemos visto manifestado en esto del COVID, ¿no? Negar el COVID, decir que, como dijo Bolsonaro, es el comunavirus, ¿no? Un virus comunista que fue inventado para tratar de impedir la libertad y para tratar de impedir la libre empresa. Tiene su manifestación también en los antivacunas, un movimiento estrambótico que dice que las vacunas son mecanismos de control y que en realidad no van a vacunar a los hijos y consideran que las vacunas violan sus libertades. Y bueno, y lo mismo aparece en el terreno concreto que a nosotros nos interesa, que es el de los controles y regulaciones ambientales, que para ellos son formas de comunismo, y por eso acusan al Papa de comunista. Dicen que el Papa Francisco, como es ecologista, en realidad postula el comunismo. La atribución a este nuevo orden mundial del que ellos hablan, de promover el aborto, promover a los gays, de promover la inmigración ilegal, de generar en espacios como la ONU o la Organización Mundial de la Salud, etcétera, una serie de mecanismos para oprimir a los pueblos, etcétera. Todo lo contrario es. Bueno, está bien, este es el discurso que han armado y que ha tenido mucho éxito y que está muy bien financiado y que se fundamenta en un montón de fake news y de una serie de mecanismos de que nos va a hablar Aldo Duzdevich. Sí. Un tema muy interesante, porque todo esto se nos presenta como una patriada, ¿no? Es una patriada de Donald Trump, una patriada de Bolsonaro, una patriada de Le Pen, de Víctor Orbán en Europa, del Matteo Salvini, de todos los líderes de estos movimientos nacionalistas, supuestamente están luchando contra el nuevo orden mundial, pero tienen una batalla campal. Orden mundial, sí. Cuidado, sorpresa diríamos, el nuevo orden mundial lo inventaron ellos. Claro, ¿no? Claro. El primero en hablar y en crear un postulado activo del nuevo orden mundial fue el presidente Bush padre, del Partido Republicano, que dijo: ha llegado el momento de un nuevo orden mundial. El mismo partido de Donald Trump, la misma CIA de la cual él fue director, fue la que impulsó el nuevo orden mundial. Ellos crean la enfermedad y después dicen que tienen la vacuna. Y ahora dicen, estamos en contra del nuevo orden mundial que ellos mismos crearon. Sí. Ellos lo postularon, pero ¿qué ha sucedido en el ínterin? En el ínterin apareció China, apareció la competencia que le disputa a Estados Unidos la primacía en el plano geopolítico. Entonces han decidido... económico. Claro, exactamente. Económico. Y entonces han decidido que hay que volver a los viejos nacionalismos a los cuales ellos combatieron en nombre del imperio y de ese nuevo orden mundial. Entonces es todo una engañapichanga. Vamos a preguntarle, si te parece, cuando después de la pausa, que nos cuente Aldo Duzdevich cómo funciona eso. En el segundo bloque arrancamos con Aldo, que nos pinte todo este panorama y está imperdible. Hola Soledad, hola Javier, bueno, un gusto de estar en tu programa y bueno, comentándote, como vos decías, una nota que salió publicada en Perfil este domingo sobre esta pandemia del odio que está siendo alimentada, digamos, al
en sintonía con la pandemia real, que es la pandemia del COVID y que está golpeando, digamos, al mundo, a las sociedades, a las economías y a la salud de todos los habitantes del planeta, ¿no? Yo vengo desde hace un par de meses hablando de un personaje que en la Argentina es poco conocido, llamado Steve Bannon, que fue uno de los cerebros de la campaña electoral de Trump, y luego fue parte de su gobierno durante unos meses. Finalmente se trasladó a Europa y allí empezó a crear un movimiento que le puso por nombre El Movimiento, que sería una suerte de internacional de partidos de la nueva derecha, donde en Europa, digamos, están muy, muy, muy en auge, en crecimiento, como es Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia, Orbán, Vox en España. Bueno, digo, hay como una ola alimentada, digamos, por ciertas circunstancias que son reales, ¿no? Es decir, que esto no, las ideas políticas y los pensamientos, digamos, y los movimientos de tipo social, económico y político que se producen, siempre tienen alguna razón sobre la cual asentarse y sobre la cual pisar. Y la globalización, que ha causado mucho daño, sobre todo en materia económica, a muchas naciones que eran desarrolladas y que hoy empiezan a ver caer su nivel de vida, sobre todo en los trabajadores, producto de que las industrias se han trasladado permanentemente a los sitios a los lugares del mundo donde la mano de obra es más barata. Bueno, hay una reacción natural en esos ciudadanos, y esa reacción la han captado inteligentemente no la izquierda, sino estos movimientos que son los movimientos de un pensamiento de nacionalismo de exclusión, diríamos, un nacionalismo de la nueva derecha que se está gestando en el mundo. Pues bien, esa nueva derecha que mencionaba, digamos, está en auge en Estados Unidos, por supuesto, con la era Trump, que ha hecho impacto en Europa, también se ha trasladado a Latinoamérica, y bueno, tal vez el exponente más importante de esa nueva derecha sea Jair Bolsonaro, donde casualmente, no casualmente, digamos, Steve Bannon se asoció a la campaña de Bolsonaro en el momento en que Bolsonaro tenía solamente el 17% de expectativa electoral. Y Bannon introdujo en la campaña electoral brasileña todas las mecánicas de las políticas de redes, que utilizaron también en la campaña de Trump, que utilizaron en el Brexit inglés, y que llegan a Brasil para utilizar en la campaña de Bolsonaro. En Brasil utilizaron básicamente el WhatsApp masivo. El 70% de la población brasileña tiene celular, y de esa gran cantidad de gente, millones de personas, la gran mayoría tienen el servicio básico. Ese servicio básico incluye el WhatsApp, por lo tanto, digamos que es el elemento de comunicación más barato y más personalizado, ¿no? Y a través del WhatsApp
circularon básicamente en la campaña electoral brasileña, fake news, que es algo que ya tenemos instalado nosotros en Argentina, ¿no? Que es llamativo, que uno empieza a ver cómo se propagan, con qué facilidad se propagan estas fake news, que son bulos o que son, digámoslo en criollo, pequeños cuentos del tío, mentiras, falsedades que se van distribuyendo a través de este sistema de notas por WhatsApp que la gente, que primero salen, digamos, de una central donde, en el caso electoral, el de la campaña electoral, compran una enorme cantidad, invierten los personeros de la campaña una enorme cantidad de teléfonos celulares, números de teléfonos celulares, y a partir de allí, digamos, en un WhatsApp te lo diseminan millones de personas en un solo clic. Y luego la magia de la fake news hace que si yo recibo una fake news de mi amigo Javier Garín y al rato lo recibo de otro amigo, Fernando, empieza a resultar que son dos personas conocidas a las cuales yo le tengo confianza, que no tienen ningún interés en engañarme, y coinciden, ambos dos me están diciendo lo mismo. Bueno, ese es digamos, el poder enorme que tienen las fake news, un poder hoy muy superior al de las comunicaciones tradicionales, a lo que nosotros conocemos, ¿no? De Clarín, de La Nación, porque uno ya sale una noticia en Clarín, La Nación, ya uno la encomilla y la gente medio que está avispada respecto de estos procedimientos que tienen las grandes cadenas. Que por otra parte, los medios, por más que estén identificados con una u otra corriente política, tienen determinados límites, o sea, hay barreras que no pueden cruzar y que sí se cruzan con mucha facilidad en la fake news, ¿no? Y bueno, hoy con la pandemia, además esta situación, digamos, psicológica que se produce en la población, de ansiedad, de ausencia de estar encerrado, de ausencia de certezas, de que no sabemos qué va a pasar, porque le pedimos al gobierno que nos diga cuándo se termina esto, y obviamente el gobierno no nos sabe decir cuándo se termina esto, porque ni ellos, ni los científicos de este país, ni de otros lugares del mundo tienen todas las respuestas, solamente, digamos, es una pelea que se va dando y que cada Estado, cada gobierno va probando distintas formas de contener el virus, algunos con mayor éxito y otros con menor éxito. Pero no hay, digamos, ninguna definición absoluta, terminante sobre cómo proceder ante esto. Entonces allí aparece la magia de la fake news. Y lo que ha aparecido es un relato delirante, esto va acompañado también de mucho video de YouTube, donde lo que se cuenta es que esto no es que el virus no existe, que esto es toda una gran conspiración mundial instalada por un gobierno de las sombras, un gobierno invisible que no sabemos dónde está, se supone que estaría por Estados Unidos, no se sabe, un gobierno de los banqueros judíos, siempre que aparecen los banqueros judíos ya, digamos, aparece esa cosa sospechosa detrás, ¿no? Es decir, esto que se ha creado durante años y años. Y entonces se dice que esto es solamente una experiencia de control social, una
un ejercicio militar de control social, de mantener la gente en cuarentena para quitarle sus libertades, porque finalmente esto termina con una vacuna que desarrolla Bill Gates, y que Bill Gates en la vacuna nos va a inyectar a todos un microchip, y con ese microchip y luego las antenas de 5G nos van a controlar la cabeza como robot y van a crear un Estado mundial, un neocomunismo donde nosotros seamos todos una especie de robot de ese sistema al servicio de las élites. O sea, un lindo argumento de los cientos de películas que podemos ver de zombies y otro tipo de fantasías en Internet, en Netflix, todos los días, pero que en la realidad, digamos, cuesta que pensar que hay gente que crea esto. Sin embargo, hay muchísima gente que esto cree, y yo digo, bueno, hay algunos que compran el discurso completo, todo como lo acabo de contar, pero otros van comprando discursos parciales, ¿no? Los antivacunas, entonces hay mucha gente que justamente no eran de derecha, sino más bien eran sectores vinculados a la izquierda, los antivacunas, pero que fijémonos la inteligencia que han tenido estos grupos de la nueva derecha, que ahora los han captado a estos grupos también. Entonces se dice, yo leí un posteo ayer en el Facebook, un muchacho, un tucumano, que ponía, aquí no se vacuna nadie, así, ¿no? Como los nazis, como los no pasarán, ¿no? Es decir, así una consigna extremista de que nos vienen a invadir, digamos, y no sé, la Bahía Cochino, qué sé yo. Bueno, eh, con el daño que eso produce, obviamente, ¿no? Si los peronistas, increíblemente ningún peronista puede ser antivacuna. La vacuna es la primera prevención en la salud de los pobres, ¿no? Pero bueno, detrás de todo esto hay una ideología que tiene que ver con un pensamiento anarcoliberal extremo, ¿no? Que realmente asusta. Yo, tirando de esta piola de la investigación, encontré un video que hicieron contra el Papa Francisco, un video que tiene, es una chantada, pero tiene mucho dinero, digamos, puesto en producción. Y me llamó la atención que ese video tenía, en pocos días que se había instalado, 1.300.000 entradas. Le pregunté a mi hijo, que siempre ha estado en campaña, ha estado ayudando en ese tema en campañas electorales y aquí en Neuquén, y me dice, mira viejo, esto es muy simple. Nosotros cuando queríamos que un video de nuestro candidato se vea, teníamos que poner dinero, había que poner dinero para postearlo en distintas redes para que ese video se vea. O sea, si uno tiene un producto y luego le pone importante dinero atrás para que este producto se vea, se va a ver obligatoriamente. Bueno, me llama la atención que en el video dice, si usted quiere colaborar con quien lo estaba haciendo, ingrese en la web Patreon, y allí puede colaborar conmigo poniendo $5, $10, $15, qué sé yo. Entonces voy a buscar qué es esta web Patreon, que se presenta como una plataforma de micromecenazgo, donde un autor puede, digamos, subir sus videos y a través de esta plataforma recibir apoyo monetario. Y casualmente, varios de los videos que pude ver de estos conspiranoides, aparece la misma empresa Patreon. Resulta ser que Patreon pertenece a un empresario que se llama Peter Thiel,
Thiel o Thiel, no sé cómo se pronuncia, que es uno de los creadores de PayPal, esa plataforma de pagos internacionales, y varias empresas más del Silicon Valley. Es uno de los primeros inversores en Facebook y ocupa un sillón en el directorio de Facebook. Un socio de él es quien ha creado Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, uno de los principales inversores de Cambridge fue Steve Bannon también. Dicho sea de paso, tanto Thiel como Bannon fueron, tanto Bannon, digamos, bueno, lo de Bannon ya expliqué, pero Thiel es otro de los personajes que apoyaron a Trump en la campaña, que formaron parte de su equipo de transición y del grupo más cercanos de asesores, ¿no? Peter Thiel, pensemos que este es uno de los hombres más poderosos del mundo en este momento, que maneja, digamos, la inteligencia, el espionaje, digamos, la posibilidad de procesar toda la enorme información que se recolecta en las redes para convertirla, digamos, en información útil, tanto para el espionaje como para los negocios, como para las campañas electorales, etcétera, etcétera, ¿no? Él en un reportaje dio a conocer una suerte de credo de 10 puntos. El primero dice: la libertad del individuo está por encima de todo. Segundo, hay que reducir el Estado a su mínima expresión. Tercero, los impuestos deben eliminarse. Será la mano invisible del mercado la que regule las necesidades sociales. Aquí ya vamos viendo por dónde viene la cosa, pero esta es peor, esto es terrible. Cuarto, prescindir de la seguridad social y los programas de asistencia. La ayuda a los más necesitados las canalizarán las empresas a través de iniciativas de caridad. Iniciativas de caridad. Uno se imagina, digamos, esas imágenes de la Edad Media donde el buen señor caminaba por las calles y los pobres se arrodillaban ante él para que le deje caer una monedita o un pedazo de pan, ¿no? Bueno, sigue Thiel: suspender los tratados de comercio internacionales. Este otro punto tal vez debía haber sido el primero o el segundo, pero no sé, está ubicado en el medio. Dice: la propiedad privada es sagrada, así, ¿no? Sagrada. Cualquier atentado contra ella debe ser castigado penalmente con máxima severidad. O sea, los dos principios fundamentales de este hombre son la libertad está por encima de todo y la propiedad privada es el derecho humano, entre comillas, más importante que el hombre tiene. Bueno, después instaurar y defender los monopolios, la competencia es de perdedores, total libertad para llevar armas y también total libertad para tomar drogas, mientras su uso no degenere en violencia. La libertad del individuo por encima de todo. Bueno, ayer vimos un tuit de este personaje nefasto, tal Iglesias, que retuiteó un fusil automático y diciendo basta de cacerolas. Bueno, tiene que ver con este pensamiento, ¿no? Total libertad de llevar armas, que es lo que vemos en estos grupos de la nueva derecha norteamericana, hacer manifestaciones en contra. Hemos visto que estas manifestaciones que se hacen aquí en el Obelisco en contra de la cuarentena se han hecho, por ejemplo, en un estado, en la legislatura del estado de Tennessee, creo. Bueno, tal vez me esté equivocando el estado, no tiene importancia. En una legislatura donde de 50 tipos armados con fusiles, ametralladoras, entra a
presionar, a subir a la barra y, digamos, y a presionar a los legisladores. Yo he sido legislador muchos años, no, siempre, muchas veces hemos tenido barras puteando, silbando, ahora apuntándonos con fusiles de ametralladora, nunca, ¿no? Pero fíjense que también tiene cierta dosis de progresismo, o sea, no todo es cosa en contra, porque entre las condiciones que en su decálogo pone respeto de cualquier condición sexual. Bueno, Peter Thiel es homosexual, lo ha declarado, y está casado, se casó en Australia con uno de sus socios. Por lo tanto, digamos, o sea, hay cosas que son que no es esta cosa fascista, ¿no? Nacionalista, ultranza, de los viejos. No, no, no. Este es el nacionalismo cool. La derecha cool que tiene cosas que son, bueno, que están en dirección, digamos, tanto la libertad de tomar drogas como el respeto a las condiciones sexuales serían dos elementos importantes, digamos, para que este decálogo del terror, del genocidio, digamos, no cause espanto en ciertos sectores sociales, en ciertos sectores jóvenes. Yo tomo una frase de compañero cordobés, un chico joven, Fiore Viani se llama, que escribió un libro hace muy poquito sobre este tema del avance, digamos, de la nueva derecha. Y él dice, es innegable que en los últimos años la extrema derecha ha logrado volver a ser cool para algunos sectores de la juventud. Y más allá de algunas similitudes, es importante hacer notar que esto es un movimiento nuevo y que asimilarlo directamente con el fascismo o el nazismo es un ejercicio de pereza intelectual que no se corresponde con la realidad. Bueno, yo termino comentando en la nota que el objetivismo de Ayn Rand tiene sus seguidores por este lado del mundo. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, un contertulio de Macri, manifiesta abrevar en su pensamiento. Y encontré que en 2007, en un reportaje de La Nación, Macri contó que estaba leyendo 3 libros de Ayn Rand. Yo no creo que los haya terminado, ni siquiera que haya llegado a la 3.ª hoja. Encima son libros pesados, difíciles de leer. Pero seguramente Macri, estos 10 puntos del credo de Peter Thiel, los ha leído. Y cada tanto escuchamos, digamos, esas definiciones que repite como mantra de defensa de la libertad, de la propiedad privada, de la libertad del hombre por encima de todas las cosas, de estar en contra del Estado que te agobia y que, bueno, este tipo de definiciones a las cuales estamos tan acostumbrados y que tienen, digamos, fuentes tan perversas, tan complejas y tan peligrosas como las que acabo de leer de este buen hombre, Peter Thiel. Bueno, espero no haberlos aburrido con todo esto. Son temas largos, no es fácil son temas muy nuevos, que no son simples de abordar en un solo comentario. Yo ya llevo 3 notas, 4 notas escritas sobre este tema, y nunca termino de exponerlo todo, desenvolverlo todo, porque siempre queda algo, siempre hay una cosa más nueva o una duda más que despejar, que la voy incluso despejándome en la cabeza en la medida que voy avanzando. Así que, bueno, les agradezco a ustedes por el tiempo que me han dado y quedo a disposición para cuando quieran volver a conversar. Un abrazo.
Bueno, Javier, si te parece bien, vamos a leer los mensajes de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, bueno, que son muchos del último programa. Arrancamos con Silvia Liliana Canedo. Es excelente este programa, te sorprende, como con estos escritos del general Manuel Belgrano, impresionante. Para recordar, Javier, en el último programa hablamos de los proyectos de Manuel Belgrano en materia de medio ambiente, de protección del Por medio eso ambiente, acá sí, un verdadero precursor. Exacto. Después, María Beatriz Esperanza nos dice: resulta en estos tiempos de suma importancia rescatar el ideario belgraniano. En tantos aspectos, después de 200 años volver a sus pensamientos es confirmar su visión de estadista. Lamentablemente no fue escuchado. Igual no es tarde. Exactamente, un grande Manuel Belgrano en todo sentido. Bien, María del Rosario Reiden fue el primer ecologista y primero en muchas otras cosas. Es verdad. Vero Lentile, excelente. Cacho Lumbreras, un gran patriota. Bueno, cantidad, ¿no?, de mensajes todos muy positivos. Acá una familiar de Belgrano dice: Alejandra Chirino Belgrano. Ah, sí, ¿no? sí. Con razón, dice, es genética pura. Mi defensa a las plantas, hacia los perros y al medio ambiente. Contenta también. Saludo para Alejandra. Manuel Horacio Gelbes, eso y mucho más. Un héroe, un visionario y sobre todo un patriota. Norma Casela, es una gran verdad. Luis Alberto Torres, muchas gracias. Un abrazos. amigo, Luis Alberto Torres, siempre le da difusión a nuestro programa. Bueno, gracias, Luis Alberto Torres. Después, Abel Liota dice: el mejor prócer en todos los sentidos. Ana Siufi, un enorme político, economista, ecologista, patriota y gran visionario, Manuel Belgrano. Etelvina Benítez: y ahora los dueños del campo arrasan con toda la naturaleza. Bueno, ahí es un comentario que tiene mucha razón. Alicia Mabel Ríos, hermoso, muy buen programa. Bueno, Yolanda muchísimas gracias. Ocampo, muy bueno lo que exponen siempre. Bueno, son oyentes acá muy gracias fanáticos. A todos. Gracias. Jorge Satdloukal, excelente programa. Oscar Ballina: ¿cómo encajan hoy el glifosato y los agrotóxicos en cuidar los suelos? Y la verdad que no encajan de ninguna para manera. Nada. Exacto. Bueno, Nora Neira, le queremos mandar a Nora Neira especialmente un saludo, Javier, porque oyente habitual. Es sí. una oyente habitual, pero no está pasando por un buen momento, Nora, porque falleció su hermana. Así que le mandamos un gran cariño, una gran condolencia. Un gran cariño, Nora. Comentario de Nora, como siempre, ella positiva, ¿no? Muy bueno el programa, como siempre, y hace esas críticas, dice, pero asombroso, dice, por la reseña histórica, Artigas, Bolívar y nuestro gran general Belgrano, un gran visionario. Increíble que Belgrano, mucho antes de la Revolución de Mayo, veía cómo se desaprovechaban las tierras y el ganado. Tenés razón, Soledad, cuando decís que lo de Belgrano fue una patriada. Muy triste la denuncia sobre los humedales en Rosario, que ese también fue un tema que... que sigue. Que sigue. Sí. Tomó cartas en el asunto, creo que ya medio ambiente, si no me equivoco, con ese tema. Humedales en Rosario. Esto las autoridades deberían de tenerlo muy en cuenta. Muy bueno también lo del señor de San Pedro. Ah, sí, uno de nuestros corresponsales comunitarios, sí. Alberto Aguilar. Todo un ejemplo, cosas buenas para las buenas cosas. Yo seguiría comentando más, pero ustedes lo dicen todo. Sigan así, lo que hacen ustedes también es una patriada. Bueno, gracias, Nora, muchas gracias, te mandamos saludos. Roberto Elizalde, tema, el de la ecología al que nos referimos en esta nota, nos manda una nota que salió en el diario La Prensa, habla de la conciencia pionera sobre la ecología. Roberto Elizalde es un historiador que escribe, como es el año belgraniano, escribe todas las semanas una nota en el diario La Prensa sobre Manuel Belgrano, y escribió también sobre el mismo tema que tratamos, de la ecología en Manuel Belgrano. Sí. Carmen Bermúdez nos dice, excelente. María Alejandra Camiña, interesantísimo el programa, gracias por compartirlo. Vivo en un piso 13 en Lugano, 1 y 2, hace 20 años. Nunca vi un colibrí en mi balcón. La semana pasada me visitó uno.
No alcancé a fotografiarlo, pero pensé en todas las especies que están felices con el aislamiento de los humanos. Sí, Pobre. es verdad. Les comento Es verdad. que estoy aprovechando este tiempo para escribir historias ambientales. Cuando les parezca, podríamos compartir algo. Abrazos y felicitaciones, cómo no, Sería muy María bueno. Alejandra, Sería nos muy bueno. encantaría. Muy Sí, bueno. nos vamos Sí, a contactar. La invitamos a que nos Sí. envíe o que se comunique o que nos envíe algún audio con las historias y lo vamos Un pasando. audio o un escrito, como O ella un quiera. escrito, sí, Nosotros sí, lo sí. leemos acá en nuestro programa. Así que otra corresponsal comunitaria. Una más, podemos Sí. a sumar. Eduardo Romani. Totalmente de acuerdo con volver a la vida natural. Lo procuro a diario. Les puedo asegurar que se vive miles de veces mejor. Solo hay que alejarse del consumismo y las ideas vacías que este nos acarrea. O sea que hay que salirse del sistema que nadie necesita. Tiene mucha razón. Daniel Cerezeski, el doctor Daniel Cerezeski. Bienvenido. Amigo. Bienvenido. Y también lo vamos a nombrar corresponsal comunitario, Claro. Daniel, ¿eh? Muy lindo el programa sobre Belgrano y la ecología. Bravo. Se lo voy a pasar a un amigo agrónomo de Entre Ríos que trabaja cueros de sábalo y mondongo. Hace insecticidas naturales y enseña con distintos desechos a hacer abono para tierra, entre otras cosas. Da clases en el INTA y enseña en universidades del sur. Se llama Fabián Tracher. Gracias, bueno, Daniel. lo podemos sumar también como Corresponsal. corresponsal para que nos cuente De todo lo algunas que- de esas cosas que está enseñando. Claro, sí. consejos, tips. Nosotros Sí, también sí. teníamos esa columna de consejos y tips. Tenemos Fernando Fernández. Algo nos está sucediendo a los argentinos. Las buenas personas no cunden con sus ejemplos. ¿Será que los grupos de poder encontraron la manera de incautar a la mayoría para que estén dispuestos a obedecer? Como gustosos de que los engañen. La CIA aquí no precisa agentes. Aquí le sobra malinches. Así vivimos, así vivimos. Y sí, sí. Bueno. Creo que en parte tiene razón, ¿no? Hablando del ejemplo de Manuel Belgrano que no fue seguido. Y no, la verdad que no, y fue hace mucho tiempo. Sí. Marta Darrechi. Estamos como estamos por personas que no cuidan el medio ambiente. Luchar para dejarles a nuestros hijos, nietos, un mundo mejor. Y eso depende de nosotros, los adultos, de enseñarles a cuidar los recursos que nos brinda la tierra, la naturaleza, el planeta. Está pidiendo a gritos que reaccionemos por el ser humano. Perdón, pero el ser humano es muy destructivo e indiferente. Cristina Esther Silva. Soy fan de Manuel Belgrano. Apoyo los movimientos ecologistas y leyes que lo defiendan, pero creo firmemente que la salvación del planeta comienza en cada familia, en cada hogar y especialmente en la cocina de cada hogar. Analicemos nuestro consumo y veremos qué sucede. Tiene muchísima razón. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. A todos, sigan mandándonos mensajes, a nuestros corresponsales comunitarios, los invitamos como siempre, que nos manden todo, que nosotros lo vamos a compartir aquí con todos ustedes. Una pausa, Javier. Una pausa. Bueno, luego de la pausa, de haber escuchado a Aldo Dusdevich, que no sé, Javier, si te merece alguna reflexión o hacer algún agregado a lo que él dijo, muy interesante, antes de leer, ¿no? Laudato Si, como hacemos siempre con el Papa Francisco, para ir cerrando nuestro programa. Muy breve, muy breve. Reiterar que si bien parece que lo de Aldo Dusdevich no tiene vinculación con el tema de la ecología, insistimos, son los mismos sectores que están en contra del medio ambiente, en contra de la lucha contra el cambio climático, los mismos sectores que crean estos mecanismos de fake news, de mentiras que propagan por las redes, que por ejemplo crearon toda una parafernalia de mentiras para desacreditar a Greta Thunberg, una adolescente. En su momento, sí. Claro, que son los mismos que niegan el valor de la ciencia en cuanto a el cambio climático, en cuanto al aumento de la temperatura, y dicen que eso es mentira, que no existe, y que la ONU quiere sojuzgar a los estados, los mismos que utilizan estos argumentos para que Bolsonaro pueda destruir la selva amazónica
alegando que cuando se quieren meter ahí en realidad están violando la soberanía del Estado de Brasil, las ONG ambientales que para ellos son enemigos que quieren invadir, etcétera. Es decir, es un conjunto de mentiras que se utilizan tanto para negar el COVID como para negar el cambio climático. Y por eso es que creímos más que oportuno que Aldo Dušdević nos contara estas cosas, y lógicamente también atacan al Papa por este mismo motivo, porque para ellos es un Papa que al promover la ecología promueve el comunismo y quiere terminar con las libertades y las soberanías de los estados e imponer reglas ambientales. Y si te parece, como Sí, hacemos siempre, ahora leemos al Papa. Leemos pero al Papa. Para, digamos, lo que vos decís es mismas técnicas, mismos actores, mejor dicho, mismos actores detrás de todo esto, utilizando distintas técnicas para poder llegar hacia la gente y Pero vender sus falsedades y mentiras. Que coinciden en el objetivo de negar los resultados de la ciencia para que no se vean afectados sus intereses de la industria petrolera, de la deforestación, etcétera. Bueno, Papa Francisco. Llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. El sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos. En esta línea, el documento de Aparecida reclama que en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida. La alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos. Así solo podrían esperarse algunas declamaciones superficiales, acciones filantrópicas, aisladas y aún esfuerzos por mostrar sensibilidad hacia el medio ambiente, cuando en la realidad cualquier intento de las organizaciones sociales por modificar las cosas será visto como una molestia provocada por ilusos románticos o como un obstáculo a sortear. Bueno, muchísimas gracias, Soledad Benítez, y nos vemos la próxima. Nos vemos Javier en la próxima. Garín. Saludos a todos. Sigan escuchándonos y escríbanos. Gracias. Las comunicaciones tradicionales, a lo que nosotros conocemos, ¿no? De Clarín, de La Nación, porque uno ya sale una noticia en Clarín, La Nación ya uno la encomilla y la gente medio que está avispada respecto de estos procedimientos que tienen las grandes cadenas. Que por otra parte, los medios, por más que estén identificados con una u otra corriente política, tienen determinados límites, o sea, hay barreras que no pueden cruzar y que sí se cruzan con mucha facilidad en la fake news, ¿no?